El siguiente programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Zapatoca de mis amores, una oración en mi canto, brotaste maravillosa mi agreste flor de tabaco. Morena, dulce morena, oh reina de mis ancestros, eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Zapatoca de mis amores, una oración en mi canto, brotaste maravillosa mi agreste flor de tabaco. Morena, dulce morena, oh reina de mis ancestros, eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Viejos taitas que forjaron con tesón mi buena raza, berracos buenos y honrados, cicateando a la mala maña. Por eso es que al Dios del cielo gracias doy todos los días, por ser de tierra bendita, Zapatoca consentida. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré, como lo dicen mis taitas, orgullo el de Santander. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré. Viejos taitas que forjaron con tesón mi buena raza, berracos buenos y honrados, cicateando a la mala maña. Por eso es que al Dios del cielo gracias doy todos los días, por ser de tierra bendita, Zapatoca consentida. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré, como lo dicen mis taitas, orgullo es de Santander. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré. Hola queridos televidentes, es un gusto saludarlos en una emisión más de su magazine social, cultural y deportivo de Tele Zapatoca. Deseamos que puedan ponerse al tanto con la información que les presentaremos a continuación. Estos son los temas que a continuación desarrollaremos. Decreto 090 del 2021, control y uso de pólvora. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo se escriben? Hoy con la profe Mónica. El 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Emocional en la Nota Isagen. Con 4 equipos participó Zapatoca en la fase de núcleo de los Juegos Intercolegiados. En el Pacto Colombia con las Juventudes estuvimos hablando de la importancia de los consejos municipales de juventud, un mecanismo que incluye a personas entre 14 y 28 años en la participación, vigilancia y control de la gestión del gobierno. Este será un ejercicio histórico en la democracia de nuestro país. Para más información de cómo elegir y ser elegido, ingresa a www.colombiajoven.gov.co. Sigamos conversando. Tú propones y entre todos buscamos la forma de hacerlo posible. El Pacto Joven avanza. Gobierno de Colombia. La Administración Municipal expide el Decreto 090 del 2021 sobre el control y uso de pólvora. Desde el 27 de octubre rige el Decreto 090 del 2021, el cual nos habla sobre la reglamentación, expendio, control y uso de los artículos pirotécnicos.
El psicólogo de la Comisaría de Familia nos habla de los riesgos a los que se ven expuestos los niños con el uso de la pólvora en la época decembrina. Ya viene la época decembrina y se saca un decreto sobre el uso de la pólvora. Doctor, ¿en qué consiste y cuál es este? Bueno, el decreto que se ha expedido por parte de la Administración Municipal de Zapatoca es el decreto 090 del 2021 del 27 de octubre, por medio del cual el señor alcalde municipal presenta una regulación para lo que tiene que ver con el uso, con el transporte, la comercialización de elementos artificiales. Entonces este decreto consiste básicamente en dictar unas medidas o unos lineamientos para, primero que todo, aquellas personas que deseen realizar eventos donde se haga demostraciones o, por así decirlo, uso de los fuegos artificiales, y también a qué sanciones se pueden ver sujetos las personas que, digamos, no se acojan a las reglas que se han establecido para controlar este tipo de situaciones que, como sabemos, en diferentes partes del país pues han generado mucho daño, han generado accidentes y pues todo tipo de consecuencias negativas. Es lamentable ver que un niño salga afectado por la pólvora en la época decembrina. ¿Hay algún artículo que los favorezca? Sí, dentro del artículo, básicamente, dentro del decreto, perdón, están los artículos 4 y 6, a través de los cuales se habla, primero que todo, de la responsabilidad que tienen los padres de vigilar el comportamiento de sus hijos, para que ellos no se vayan a ver inmersos en ningún uso, siquiera uso, ni mucho menos accidentes con fuegos artificiales. Hay que aclarar que este decreto habla de que está totalmente prohibido todo uso y manipulación de pólvora, ya sea por parte de mayores de edad o de menores de edad. Es pues la disposición que se ha tomado y que creo que en muchos municipios se ha llegado a tomar, digamos, con el paso de los años, a raíz de todos los eventos adversos que se han presentado con la pólvora. Entonces, para que pues la comunidad lo revise y se entere de todos los pormenores que contiene este decreto. Retornando al tema de los menores de edad, lo que dice el decreto es que entonces cada padre de familia debe estar pendiente de que su hijo no se vaya a ver inmerso en el uso de la pólvora, y en caso de que se llegue a presentar alguna, digámoslo así, inducción al uso de la pólvora o algún accidente, cualquier tipo de comportamiento adverso, el padre, el representante legal del menor, pues puede verse sujeto a algún tipo de, digámoslo así, de sanción. Incluso se contempla multas de entre 1 y 5 salarios mínimos, y también se habla de que según el caso puede haber lugar a un restablecimiento de derechos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay padres que descuidan a sus hijos, no están pendientes todo el tiempo para dónde van, con quién van a estar, y pues más en esta época donde no solo con la pólvora sino con otras situaciones se pueden presentar inconvenientes. Entonces, según el caso, claro está, se revisa, se evalúa y se puede dar lugar no solo a una multa, sino también a un proceso de restablecimiento de derechos que puede dar incluso para una pérdida de custodia, para una pérdida de patria potestad, según como pues se den las circunstancias particulares. Todos sabemos que los niños son muy inquietos. Si el niño termina afectado por pólvora, pero el padre pues no fue quien se la dio, ¿qué responsabilidad cae sobre el papá? Listo, en este caso, como lo decía ahorita, hay que revisar particularmente las circunstancias que se dieron. Si el padre, digámoslo así, por una circunstancia que se escapó en realidad de su control, llega a presentarse su hijo un accidente con pólvora, primero que todo pues se busca a los responsables, a aquel adulto o a aquel menor que haya tratado de inducir a este niño al uso de la pólvora, y a su vez a los padres pues se les entra, digamos, a firmar unos compromisos, a que estén pendientes de ahí en adelante también del comportamiento de sus hijos, pero como lo decía ahorita, en realidad depende mucho del caso, y pues lo importante es prevenir, más que de pronto pensar en que eso vaya a pasar, es sensibilizar a todas las personas sobre la importancia que tiene proteger a nuestros hijos, y que pues cada uno de estos niños y niñas y adolescentes de Zapatoca pues tiene un representante legal, una persona que va a velar por su protección. Entonces es recordar ese llamado. El 8 de diciembre, que es la tradicional noche de velitas, por lo general se ve a los niños jugar con pólvora, con chispitas mariposas que pues uno no las cree tan ofensivas. ¿Está prohibido cualquier uso de pólvora? Desde la interpretación que se ha hecho del decreto, pues se entendería que sí, porque el decreto, si ustedes lo revisan, habla de que no se puede hacer uso de ningún tipo de pólvora, incluso se habla de alambres, se habla de muñecos, se habla de, mejor dicho, todo elemento que contenga pólvora.
Entonces es lo que se dispone según el decreto, es lo que se ordena, y pues ya en caso de presentarse algún accidente, pues habría que entrar a todo lo que corresponde en la materia de investigación para establecer responsabilidades en cada uno de los padres, cuidadores, etcétera. Si algún vecino o algún adulto llega a observar la manipulación de pólvora de algún niño, ¿a dónde puede dirigirse? Listo, entonces, en caso de que esto se presente, se puede dirigir a muchas instituciones, entre ellas la Policía Nacional, la Comisaría de Familia, si se está presentando, digamos, en horario, por decirlo así, de oficina. Si no es en horario de oficina, la Policía Nacional puede hacer el acompañamiento inicial y luego generar pues el reporte a la Comisaría de Familia en cuestión de unas horas. Igualmente se puede acudir también al hospital a reportar esta situación, a los bomberos. Básicamente es eso. También la personería municipal, si por ejemplo no se encontraran en el momento disponibles por atención del servicio, la comisaría o la policía, también en la personería se podría dejar pues ese reporte. Doctor, su mensaje a la comunidad para que los padres de familia y adultos sean conscientes del riesgo que sufren los niños con la manipulación de la pólvora. Correcto, esta parte digamos que es como la más esencial de esta entrevista, que es la de llevar ese mensaje a los padres de familia y cuidadores para que protejamos a los niños. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un arraigo cultural con los fuegos artificiales, ¿sí? Nosotros, digámoslo así, hace unos años, 10, 15, 20 años, incluso más, el uso de la pólvora se veía algo como parte de la cultura, como de que quién es el más machito, quién es el que más quema pólvora, pues es obvio que este tipo de materiales, de actividades, pues generan a veces por atractivo, ¿cierto? Por el color, por el sonido, por la época que se contagia esa felicidad, pero debemos entender que hay muchas otras formas de disfrutar y compartir en familia, no solo quemando pólvora, que aparte de que es costosa, se puede disfrutar en familia. Podemos acudir a juegos autóctonos, podemos acudir a, no sé, deporte, integración de diferentes maneras, de la manera que sea, menos de exponernos nosotros a que nuestro hijo o a nosotros mismos como adultos nos pase algo. Tristemente nosotros no caemos en cuenta de esto hasta que no ocurre, hasta que no sucede en alguien de nuestra familia, hasta que no vemos de pronto a un miembro de nuestra familia en un pabellón de quemados o lamentablemente muerto en tristes condiciones, no llegamos como a sentar cabeza de la importancia de que siempre se va a correr un riesgo, por mínimo que sea, se va a correr un riesgo y debemos estar muy atentos. De hecho, pues vamos a iniciar una serie de actividades de campañas con la Policía de Infancia y Adolescencia, en los colegios. Sé que pues de pronto por la época de ya final de año puede ser un poco complejo, pero vamos a enfocarnos para poder trabajar con los colegios, así sea de forma virtual, y llevar este mensaje a los niños, niñas, adolescentes, a sus familias, y poder pues sensibilizar a toda la comunidad en la importancia del cuidado. Ese es, digamos, entender, ser conscientes de que, como le decía ahorita, siempre va a haber un riesgo. Siempre cuando manipulamos este tipo de artefactos, hasta los adultos nos podemos ver expuestos a los problemas, y no solo se trata de decir, es que yo lo he quemado antes, este tipo de pólvora o este tipo de elemento, y yo lo sé manejar, porque incluso pueden presentar alguna falla, puede presentarse muchas situaciones, y por eso es que de hecho en el decreto se habla de que la pólvora debe ser manipulada por personal experto y que cumpla con todas las garantías de seguridad, de manejo de estos elementos bajo unas condiciones, digámoslo así, apropiadas acorde a lo que ordena la ley. Muchas gracias por el tiempo que nos regala para el canal. Con todo gusto. Cultivaremos 1 millón de fragmentos de coral para recuperar, rehabilitar y restaurar 200 hectáreas de arrecife coralino en Colombia, como estrategia para el aumento de la cobertura de coral vivo del país. Se intervendrán 12 áreas coralinas que cuentan con stock disponible para la restauración de arrecifes coralinos, facilidades logísticas, personal y organizaciones con experiencia en restauración de arrecifes coralinos. Esto será una realidad gracias a 40 nuevos viveros de cuerdas y mesas que serán construidas para generar 100.000 fragmentos de especies ramificadas. Mientras tanto, con la microfragmentación se producirán los otros 900.000 fragmentos de coral. Esta estrategia es liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, Conservación Internacional Colombia y Corales de Paz. Además, tiene como aliados estratégicos a Coralina, Cardique, Corpamac,
Carsucre, Inbemar, la Fundación Malpelo, escuelas y centros de buceo, organizaciones no gubernamentales locales y de pescadores artesanales. Sembraremos 1 millón de corales por nuestra biodiversidad, por la salud de nuestros mares y del planeta, por Colombia. Palabras que en ocasiones llevan tilde. Hoy la profe Mónica nos explica cómo y cuándo marcar la tilde. Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a aprender cuándo ponerle tilde a estas palabritas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Incluso ¿cuánto? Porque en ocasiones nos confundimos la intención con la que se está utilizando estas palabritas y dudamos de si ponerle la tilde. No le ponemos la tilde cuando estas palabras no me están generando a mí una intención de admiración, de exclamación o de pregunta. Simplemente estoy dando una información. Por ejemplo, dijo que llegaría temprano. Aquí yo no estoy preguntando ni estoy exclamando, estoy dando simplemente una información. Dijo que llegaría temprano, entonces a este que no le pongo tilde. Cuando me cuentan una buena noticia, y yo respondo, ¡qué bien! ¡Qué bien! Y como estoy exclamando algo o estoy poniéndole como un signo, como una intención exclamativa, le marco la tilde, ¡qué bien! ¡Qué bueno! Y cuando estoy preguntando, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Y aquí le marco la tilde. Entonces fijémonos que la tilde no solamente se le marca cuando es interrogativa, sino cuando es exclamativa, y no podemos confundirla cuando no lleva tilde. Vamos a ver con la palabra como, que es una de las más complejas en este caso. Vamos a sacar de este ejercicio al verbo comer, que en la conjugación de la primera persona es yo como. Por ejemplo, yo como frutas. Este no es el caso. Aquí vamos a hablar del adverbio de modo, no del verbo comer. Vamos a mirar cómo con tilde y sin tilde. Con tilde, para una pregunta, ¿cómo estás? Como estoy haciendo una pregunta, aquí la palabra cómo lleva tilde. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo fue que solucionaron el problema? Estos cómo llevan tilde porque es pregunta. Cuando es admiración, ¿cómo olvidarme? ¿Cómo olvidarme de su cumpleaños? ¿Cómo no me acordé? Entonces no estoy haciendo ninguna pregunta, simplemente estoy exclamándome a mí misma, ¿cómo fue? Entonces aquí va con signos de admiración y con tilde. Cuando va sin tilde es cuando lo uso como adverbio de modo, pero respondiéndole a esta pregunta. ¿Cómo hiciste la tarea? ¿Cómo me explicaste? ¿Cómo me explicaste? ¿Cómo armaste el artefacto? Como estaba en las instrucciones. Entonces fíjese que cuando uso el como adverbio de modo para responder a la pregunta ¿cómo? Simplemente no le pongo tilde, estoy respondiendo. Y aquí es donde no le marco la tilde. Y así como acabamos de ver, las tildes que se le marca qué y cómo funcionan para las otras palabras. Cuando es una pregunta, cuando se está exclamando algo, le marco la tilde. Cuando lo estoy respondiendo, dando una información, simplemente no le marco la tilde. A continuación les voy a dejar algunos ejemplos de todas estas palabritas, de cuándo usarlas con tilde y sin tilde.
Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. La recuperación del COVID-19 es un aspecto del cual se sigue estudiando y aprendiendo. Se parte del hecho de la diferencia de síntomas entre una y otra persona, del no presentarlos o del requerir una UCI. Es importante destacar que se ha documentado que las personas con comorbilidades cardiovasculares, incluidas hipertensión metabólicas como diabetes, pulmonares, inmunodeficiencias, condiciones como el ser adultos mayores, tener algún factor de riesgo como obesidad o tabaquismo, entre otras variables, cuentan con una mayor posibilidad de requerir hospitalización. Ante esto, es importante destacar también que un gran porcentaje de la población diagnosticada, y es la gran mayoría, cursan la enfermedad con cuadro clínico leve y hay otro grupo que son totalmente asintomáticos. La OMS estima que el promedio de duración del virus en el cuerpo es de 2 semanas, mientras incuba y aparecen los síntomas. Al día 7 de iniciados los síntomas, por lo general, es cuando se requiere hospitalización. Aproximadamente al día 10 o antes, inicia el compromiso agudo respiratorio y entre el día 11 y 12, desde iniciado el cuadro clínico, usualmente se ingresa a UCI. Algunos estudios indican que el virus puede dejar secuelas en órganos como pulmones, riñón, corazón e hígado. Por todo esto, el llamado es a seguir impulsando las medidas de autocuidado y de quienes nos rodean: distanciamiento físico, lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies y el buen uso del tapabocas para evitar enfermarnos y así detener la progresión de esta pandemia. El 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Emocional y esta requiere igual atención que la salud física. Es por eso que en la nota Isagen se presentan algunos consejos que serán de ayuda para todos los que deseen cuidar de su salud emocional. Bueno, cuando hablamos de salud emocional estamos hablando de un equilibrio entre nuestro ser interior y las circunstancias que a veces nos rodean. Y esto se refleja en nuestra relación con nosotros mismos y con nuestros semejantes o las personas que nos rodean. La depresión, el aislamiento muchas veces, no por la circunstancia del COVID, sino aislamiento porque la persona no desea compartir con otra persona, la fatiga, la falta de sueño, entre otras cosas. En los últimos tiempos estamos hablando de la ansiedad como uno de los factores más prominentes en este tiempo. La ansiedad, el estrés, la baja autoestima también produce de que se observe también estos rasgos depresivos en muchas personas y la inseguridad también emocional. El descansar, ¿sí? Tener un descanso que sea realmente el tiempo necesario que nuestro cuerpo y nuestro cerebro necesita para tomar las energías. Hacer ejercicio es uno de los grandes antídotos para el estrés y la ansiedad. La sana alimentación, el alejar de nuestras vidas el consumo de sustancias adictivas, alcohol, sustancias alucinógenas, tabaco, todas estas sustancias que dañan nuestra salud física y mental. Es muy importante primero acercarnos a la persona. Muchas veces la persona desconoce la situación que está viviendo y orientarlas hacia tomar la iniciativa o tener la iniciativa de buscar ayuda psicológica por medio de su EPS, por medio de un amigo o una persona que lo pueda orientar hacia ese servicio psicológico. Ya puedes cumplir el sueño de volver a recorrer Colombia, porque Colombia te está esperando. Te espera la calidez de una sonrisa, la alegría de los reencuentros en los restaurantes, la diversión que acelera tu corazón en nuestros parques. Te espera la cultura en los museos. El poder de la historia de los monumentos. La tranquilidad de los ríos.
la adrenalina de aventuras inolvidables y la magia de nuestros pueblos. Colombia te está esperando. Porque Colombia sin ti no es Colombia. A viajar con responsabilidad, yo voy. Hoy conoceremos un balance de la participación de Zapatoca en los Juegos Intercolegiados en los deportes de conjunto en San Vicente de Chucurí. Bienvenidos a la información deportiva en el magazine de Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Nos acompaña el profesor Luis Alberto Ramírez Nocua, que aparte de ser el director de la Fundación Escuela de Fútbol Juventud Zapatoca en el municipio, la Fundación Cultural y Deportiva, también fue la persona encargada de los equipos que participaron la semana inmediatamente anterior en la fase de núcleo de los Juegos Intercolegiados en representación del Instituto Técnico Santo Tomás, que fue la institución educativa con que más equipos llevó para esta fase de estos Juegos Intercolegiados versión 2021. Profesor, ¿cómo ha estado? Nos complace saludarlo. Sí, Néstor, muchísimas gracias y un saludo muy especial para todos los televidentes que en este momento nos están mirando. Bueno, el año pasado, por el tema de la pandemia, que aún no pasa, hay que decirlo, han bajado ostensiblemente las cifras de contagiados y la cifra de fallecidos, pero la pandemia continúa. Pero el año pasado, que estaba en su agite, pues los Juegos Intercolegiados presencialmente no se cumplieron, sino que se hicieron de manera virtual. Este año volvieron a la presencialidad. Sí, este año se hizo nuevamente presencial, pero de todas maneras hubo muchas dificultades porque los chicos no están yendo al colegio y entonces era difícil para hacer la convocatoria. Tuve muchas dificultades, pero gracias a Dios por lo menos alcancé a llevar los 15 jugadores del equipo prejuvenil y juvenil y los 10 niños de la infantil. A pesar de tantas dificultades, porque era difícil, porque los niños estaban unos en el campo, otros del tío, otros en unas partes, en otras, entonces, pero sí logré hacer por lo menos que pudiéramos ir a representar a Zapatoca. A mí me surge la curiosidad, ¿cómo hicieron el año pasado para efectuar estas justas deportivas de los Juegos Intercolegiados de manera virtual en las diferentes disciplinas? Sí, la verdad es que yo tampoco entiendo. Sé que lo hicieron en forma virtual, muchos deportes, pero creo que era igual que hacen ahorita con la educación física, que los ponen a hacer algunos ejercicios. Ellos tenían que mandar algunos videos para poder decir que están en esa competencia. No sé cómo era para poder analizar o para poder, digamos, calificar eso. Bueno, pero en una clase de educación física, pues el estudiante, el alumno hace sus ejercicios, su actividad en la casa y manda un video. Pero para jugar fútbol de manera virtual. Sí, la verdad es que yo tampoco entiendo, Néstor, cómo lo hicieron. La verdad es que yo estuve muy alejado porque primero, el año pasado, desafortunadamente o afortunadamente, me enfermé y no estuve pendiente de lo que era el proceso que hicieron de la forma virtual. Pero sí, la verdad es que es un poquitico como pensando cómo lo podían haber hecho si estaban de esa forma, los muchachos cómo lo harían. En todo caso, salieron con algo y eso era como hace el gobierno para poder habilitar la plata que necesitan sacar. Bueno, hablemos de este año que volvieron a ser presenciales. ¿Fase municipal se cumplió o no? Porque es que los Juegos Intercolegiados cobijan varias fases. Fase municipal, es decir, si hay dos equipos en la misma categoría, en el mismo sexo de dos instituciones por lo menos diferentes, por lo menos. Si son más de dos instituciones, con mayor razón. También la fase de núcleo, que el Zapatoca siempre le corresponde con San Vicente, Betulia y el Carmen de Chucurí, y por lo general la sede siempre es San Vicente. La fase final provincial, que es en Barranca Bermeja, que es en la provincia antigua de Mares, hoy en día provincia de Yariguíes, así se denomina. Luego la fase final departamental, y luego zonal regional, y luego fase final nacional, y luego esto va a nivel suramericano. ¿Hubo fase municipal o no? No, Néstor, no hubo fase municipal porque en fútbol el equipo de ningún otro colegio sacó fútbol de ninguna categoría y entonces por eso no hubo fase municipal. Entonces pasamos directamente para San Vicente, igualmente como el profesor Henry en voleibol, tampoco hubo fase municipal, ni siquiera fase de núcleos, ahora pasa directamente para Barranca, así es acá el intercolegiado. O sea que ya hay un equipo clasificado directamente para la fase final provincial en Barranca. Sí, el equipo de voleibol del profesor Henry va directamente para Barranca. ¿Ese equipo de voleibol es femenino o masculino y qué categoría es? Femenino y creo que es categoría juvenil. Categoría juvenil. ¿Ese es el único equipo que ya pasó directo? De acá de Zapatoca sí es el único que va directo para Barranca. Bueno, hablemos de lo que fue la semana pasada, el día 28
27 y 28, porque fue el miércoles 27 y jueves 28 de octubre, la fase de núcleo en San Vicente de Chucurí. Usted viajó con 3 equipos, háblenos de cada uno de ellos. Sí, yo viajé con 3 equipos. Este año quise llevar el equipo infantil para que los niños se vayan metiendo en el proceso de lo que son los juegos intercolegiados. Entonces me arriesgué a llevar 10 niños de 11 y 12 años para que estuvieran allá presentes y también el equipo de prejuvenil y el equipo juvenil en fútbol. El equipo de infantil, el intercolegiado los pone a jugar es minifútbol sala. ¿Infantil o preinfantil? Infantil. El preinfantil es más pequeñito, es de 9 y 10 años creo. El infantil y lo ponen a jugar es minifútbol sala, una cuestión que yo poco entiendo, o sea, no poco lo veo. O sea, no es fútbol. Y no es fútbol, exacto, no es fútbol. Entonces tuve que en la última semana entrenarlos en la cancha de microfútbol del colegio y tuve que poner a los niños a que vieran videos de fútbol sala, y yo también tuve que ver videos de fútbol sala. De todas maneras, cuando fuimos a jugar, lo más chistoso es que el árbitro tampoco sabía el reglamento muy bien, y entonces pitaba y le tocaba salir corriendo para la mesa para mirar el reglamento y venir a decir que si había quedado bien o había quedado mal. De todas maneras, los niños hicieron una gran presentación, me parece a mí, porque el equipo de San Vicente sí se ve que es un equipo especializado en fútbol sala. Juegan muy bien, juegan tocando esa pelota lo más de hermoso, y ellos nos hicieron jugar en una sola mañana, nos hicieron jugar los 2 partidos porque tenían que ir descansados porque iban para Medellín a jugar un torneo precisamente de fútbol sala. Eso fue los 2 partidos el miércoles en la mañana, es decir que ustedes viajaron aquí el miércoles en la madrugada y ese mismo día se bajaron del bus a jugar los 2 partidos. Sí, desafortunadamente pues ellos no quisieron hacer el esfuerzo de que jugáramos un día un partido y al otro día el otro partido, sino que nos metieron los 2 partidos el mismo día, por la prisa que ellos tenían de viajar a Medellín a jugar un torneo de 8 días. Y entonces nos sacrificaron a los niños porque de todas maneras el viaje es muy fuerte, el viaje acá es muy difícil, y la madrugada también. Entonces de todas maneras pienso que los niños lo hicieron muy bien. Perdimos el partido primero, lo perdimos 2-1, y el segundo día lo perdimos 2-1. Me parece que estuvieron muy bien los niños de acá de Zapatoca, y ojalá sigan en el proceso, que es lo más importante, porque es que hay una dificultad muy grande que yo tengo para estos juegos intercolegiados, que todos los años tengo que empezar a entrenar a unos y a otros porque no siguen en el proceso. Lo más importante es seguir el proceso. Por eso inventé de llevar a estos niños de 11 y 12 años para que el año entrante estén en la prejuvenil y luego en la juvenil. Infantil masculino, 11 y 12 años, no fútbol, sino minifútbol sala. Porque hay que decir lo siguiente: una cosa es el fútbol, otra cosa es el microfútbol, que es el mismo fútbol de salón, y otra cosa es el fútbol sala. Y algunos se preguntarán algunas de las diferencias reglamentarias del microfútbol o fútbol de salón con el fútbol sala. Por ejemplo, los saques laterales en un lado son con la mano y otros son con el pie, lo mismo los saques de esquina, ¿sí? El arquero en un lado puede jugar hasta la mitad del campo, en el otro lado no se le permite jugar hasta la mitad del campo. O sea, situaciones como esas que usted mismo nos dice que ni el mismo árbitro conocía la reglamentación. ¿En qué escenario jugaron? En el Coliseo Angosturas, allá en San Vicente. Una cosa que tampoco conocía yo y que tal vez también era nuevo, era que tocaba llevar 10 niños y tenían que jugar un equipo en el primer periodo y un equipo distinto en el segundo periodo, incluyendo los arqueros. Tenía que cambiar de arqueros y los 4 jugadores. Entonces, afortunadamente yo pude llevar 10 y pude cuadrar un equipo primero y un equipo segundo. En el primer periodo de 10 minutos quedamos 0-0, y en el segundo periodo y tercero y cuarto periodo fue cuando nos hicieron los goles. Pero eso es una cuestión, porque para uno cuadrar 2 equipos para cada periodo siempre es difícil, pero gracias a Dios lo hicieron bien. Pero eso es por la categoría. Sí, eso es por la categoría que Intercolegiados inventó lo del minifútbol sala, y aparte de eso, todo ese reglamento que casi nadie entendía, ni el árbitro siquiera. ¿Y si tenían 10 jugadores y se lesionaba alguno, bien sea en el primero o segundo periodo? Así sí le dejaban jugar un chico de los del primer equipo. O sea, podían hacer la sustitución. Sí, y por ejemplo, en el caso mío, que no iban a dejar jugar al arquerito que yo llevé, que lo matriculamos, lo inscribimos, el último día de la fecha de inscripción, lo inscribió la señora secretaria, y esto no apareció en la plataforma, entonces no lo iban a dejar jugar. Afortunadamente la secretaria tenía un certificado de que sí estaba bien inscrito, lo envió y lo dejaron jugar, y si no hubiera tocado jugar el mismo arquero para ambos equipos. Para ambos periodos. Para ambos equipos y para ambos periodos, sí, señor. Sí.
Bueno, eso en cuanto a uno de los 3 equipos. Los otros 2, hablemos del segundo equipo, que ese sí ya fue de fútbol. Sí, entonces ya nos tocó jugar en la tarde el equipo de prejuvenil y juvenil de fútbol. En el prejuvenil había un aguacero muy fuerte, en San Vicente estaba lloviendo mucho, la cancha se pone supremamente fea porque ese es de césped y de barro, y entonces el barro y el césped queda muy liso, y los niños o los jóvenes que yo llevaba, pues acá desafortunadamente algunos llevaban a zapatillas, no, eran muy poquitos, 1 o 2 que llevaban guayos y lo pasaban en el piso. En ese partido perdimos con la prejuvenil, perdimos 6-0. Me pareció pues que un poquito extravagante, pero igualmente con esa cancha así era difícil. Al siguiente día tuvimos que jugar a las 9 de la mañana, el mismo partido, o sea, el partido con San Vicente otra vez, pero el segundo partido para definir quién clasificaba. Y empezamos ganando 1-0, lo estuvimos un rato con el 1-0, luego nos empataron 1-1 y nos fuimos al descanso 1-1. O sea, ya le estábamos haciendo partido porque la cancha estaba más seca. Desafortunadamente los chicos entraron como tal vez muy emocionados o algo y en los 2 minutos nos hicieron 2 goles. En 2 minutos, en el primer minuto nos hicieron el 2-1 y en el segundo minuto nos hicieron el 3-1. Entonces ya se descompensó el equipo mío, pero igualmente le hicimos el 3-2. Estuvimos cerquita de por lo menos hacer un gran partido y luego ya al final nos hicieron el 4-2, perdimos 4-2 y ahí quedamos por fuera, o sea, quedamos eliminados. Perdieron el primer partido 6-0 y el segundo 4-2. ¿Eso en qué escenario fue? ¿En la cancha de Buenos Aires? En la cancha de Buenos Aires, le llaman la cancha municipal. Sí, que el estadio Alfonso Gómez, así se denomina, de Buenos Aires, en la parte baja del casco urbano de San Vicente de Chucurí, en la salida hacia el Carmen, en la salida hacia Barranca Bermeja. Que es una cancha muy grande, es una cancha inmensamente grande, y yo tuve la mala fortuna este año de no poder entrenar en el Campín, porque el Campín estaba demasiado en mal estado, totalmente abandonado, es abandonado de más de un año, y entonces no pude entrenar con los chicos allá. Le pedí el favor a la administración de que por lo menos lo macanearan para poder entrenar, y mientras tanto tuve que entrenar todo el tiempo en Cristo Rey, que es una cancha más pequeña. Entonces lo macanearon, fuimos a entrenar un día, y por el hecho de que para llevarlos al Campín tengo que pedirles para el transporte porque no me lo dejan que vayan caminando. Y entonces llegamos allá y estaba en un estado increíble, no se podía entrenar, solamente los puse a jugar como para que no perdieran el viaje y no perdieran la plática, los 2.000 pesos que llevaron de transporte, porque estaba terriblemente, ese Campín está terrible, no se puede entrenar, me han dicho, no sirve ni para entrenar. Así es. Hablemos del tercer equipo. El tercer equipo, la juvenil, pues yo tenía más esperanzas con ellos y así fue. El primer partido también en medio del aguacero, perdimos 2-1, me pareció un buen marcador, por lo menos daba la esperanza al siguiente día de por lo menos empatar, ir a penalti, empatar o ir al reglamento, que el reglamento decía que era con el juego limpio desempataba. Y ellos ese día tuvieron 2 amarillas, luego estaban por debajo de nosotros en el juego limpio. Al siguiente día, con la cancha más seca, quedamos 1-1, fue un partidazo muy bueno. Desafortunadamente allá en San Vicente, aparte que le hacen cambios al reglamento nacional de los intercolegiados, también utilizan mucho los árbitros para ellos clasificar. Hubo mucho problema por eso, tan cierto es que nos dieron demasiada leña que el árbitro, a pesar de estar a favor de ellos, les sacó 10 tarjetas amarillas a San Vicente y 2 a nosotros. Entonces se nota que le meten mucha mano a eso para poder clasificar, y ellos hacen el torneo allá en San Vicente para poder clasificar a las siguientes fases. ¿Los árbitros eran de dónde? De San Vicente, y este año... No había neutralidad en la parte arbitral. No hay neutralidad, y el árbitro que estaba más predispuesto para eso, que era un joven, me pitó ambos partidos, el partido del miércoles y el partido del jueves. A mí en la prejuvenil me pitó un señor que es ya de edad y lo hizo bien con la prejuvenil, pero no lo cambiaron para el siguiente partido, no, que el mismo que nos pitó el miércoles nos pitó el jueves. Era un muchacho que estaba, yo pienso que predispuesto para dejarlos ganar o algo, no sé. Bueno, usted nos habló en conclusión de un equipo de minifútbol sala, 2 equipos de fútbol en 3 categorías diferentes, todo en rama masculina y siempre enfrentando a San Vicente. ¿A qué colegio de San Vicente enfrentaron? El Camilo Torres. ¿En los 3? En los 3, sí señor, en los 3. Bueno, ¿y qué pasó con Betulia? ¿Y qué pasó con el Carmen de Chucurí? Porque esta fase de núcleo incluye también esos 2 municipios. Bueno, yo pienso que Betulia y el Carmen pues decidieron no participar, porque es que de todas maneras uno se decepciona muchísimo con los intercolegiados, a pesar de que es una gran
ayuda para que los niños, acá sobre todo los de Zapatoca, Betulia y Carmen, que no tenemos fútbol continuo como si San Vicente, de poder tener unos partidos de fogueo. Y ellos de pronto terminaron solamente sacando Betulia un equipo de microfútbol y el Carmen creo que también un equipo de microfútbol y nada más. Y entonces yo pienso que es una decepción grande, porque yo por ejemplo tomé la determinación en este momento de no volver a San Vicente si allá no hay neutralidad en los arbitrajes y en los organizadores. Bueno, eso quiere decir que este año disminuyó mucho la participación comparativamente a años anteriores. Cuando digo años anteriores, no el año pasado porque no los hubo presencial, pero sí en el año 2019 hacia atrás. Ahora, también había una dificultad para el Santo Tomás. El Santo Tomás no está todavía trabajando presencialmente en sus clases. Entonces, para convocar a los jugadores también era más difícil, más complicado. Sí, eso yo lo aclaré al principio, que es una dificultad muy grande porque no habían el colegio no ha entrado a clases de permanente, entonces tocó buscar a los muchachos por internet, por la plataforma, por todo, y con los mismos compañeros que fueron en la primera convocatoria, pedirle el favor de que trajeran más compañeritos para poder armar el equipo, y me alcanzaron a llegar como 19 y 18 de cada equipo, entonces tenía que llevar 15, era muy poco, no tenía ni siquiera para poder hacer fútbol de 22, me tocaba con los de la escuela que no son del colegio. Aquí estamos hablando de deportes de conjunto, no deportes individuales. Pero lo otro que queda reflejado también en esta participación es que si en el municipio no se trabaja con la base, que es con las categorías de menores, los muchachos llegan allá con muy poco tiempo de preparación y sin competencia. Sí, eso es una gran realidad. La verdad que el problema de acá está en que en Zapatoca no tiene fútbol de menores. Casi nunca, yo llevo 11 años, precisamente el sábado pasado cumplí 11 años de estar acá en este municipio y no he visto un campeonato verdaderamente para los niños, ni he visto interés de parte de la administración de que digan vamos a poner a jugar los niños. Me habían dicho que el día que cumplía años Zapatoca iban a hacer unos juegos o unos encuentros de niños. Y no sucedió, yo nunca lo vi ni lo sentí tampoco. Entonces eso es lo que hace que nosotros estemos en desventaja con San Vicente y hasta con el Carmen y con Betulia, porque ellos por lo menos en Betulia, el profesor César los lleva a Bucaramanga a jugar y todo, y creo que patrocinados por la administración. Aquí lo primero que nos dijeron, lo primero que nos iban a hacer jugar en intercolegiados el mismo día que porque no había plata. Eso me parece increíble porque el año pasado, en la pandemia y este año, no se ha gastado ni un solo peso en el deporte de los niños. Por último, también fue un equipo femenino del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Sí, también fue un equipo y también les tocó jugar en la mañana los dos partidos para poderse regresar a la 1 de la tarde. Pienso que también quedaron por fuera también, sí quedaron eliminados también, pero es que así es muy difícil ir allá a que nos maltraten y toda esa cuestión por el horario y todo eso, es muy difícil. Si no hay apoyo, estamos en nada. ¿Ese equipo de qué deporte? Y bueno, ya hablamos de femenino, ¿qué categoría? Creo que era Sagrado Corazón. Creo que era juvenil de microfútbol. Juvenil de microfútbol. Muy amable, profesor. No, con mucho gusto y muchas gracias a todos. Bueno, para terminar en el día de hoy, esta semana está compitiendo en la Vuelta al Porvenir, que este año ha tenido como sede el departamento de Boyacá desde el miércoles 13 hasta el domingo 7 de noviembre. John Alexander Olave Medina, ciclista, que está atravesando un buen momento, que está corriendo bien, que está andando de la mejor manera en el departamento de Boyacá. Vuelta al Porvenir, un ciclista que cumplió este año, en el mes de agosto, los 18 años de edad y que está representando a Zapatoca y está representando al departamento de Santander. Hace parte de los 6 ciclistas de Santander que participan en esta Vuelta al Porvenir, que tiene como epicentro, repito, el departamento vecino de Boyacá. Muchísimas gracias para todos, un resto de día muy feliz, permiso. La política de infraestructura turística propendiendo por la articulación eficiente para el fomento de la infraestructura turística estratégica en Colombia. Se construyó para proporcionar lineamientos sobre los procesos de formulación, planeación, inversión, sostenibilidad, gobernanza de los proyectos en el sector, así como la generación de empleo, apoyando el camino de la reactivación económica. Con la política de infraestructura única de este tipo en Latinoamérica, se establecerá la ruta hacia el fomento y la consolidación de la infraestructura turística estratégica del país. Mediante la política de infraestructura turística, buscamos potenciar la inversión extranjera directa para el turismo en Colombia, así como diversificar las fuentes de financiamiento para la construcción de obras en el sector. También se busca la consolidación de la prestación de servicios turísticos de calidad en el país.
De igual manera, con esta política le apuntamos al fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la gestión y desarrollo de la infraestructura. Y es por esta razón que se realizó de la mano del Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de Infraestructura, Parques Nacionales Naturales, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, la Universidad Externado de Colombia, ProColombia y el Fondo Nacional del Turismo. La nueva política se ejecutará a través de 6 estrategias, compuesta por 15 proyectos y 51 acciones, que tienen como propósito aumentar la capacidad técnica para la gestión de proyectos de infraestructura turística. Esta política facilitará la implementación de estrategias de generación de capacidad técnica para la gestión de proyectos de infraestructura turística, la planeación de infraestructura turística que vaya de la mano con la vocación turística de los territorios, la facilitación de mecanismos de financiación para la inversión en infraestructura turística, la promoción de mecanismos innovadores en el desarrollo de una infraestructura turística inteligente y, finalmente, el poner en marcha acciones que consoliden la infraestructura turística sostenible. Sin duda, esta nueva política de infraestructura del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyará al sector turístico en su camino de reactivación económica. La política de infraestructura turística acelerará la reactivación económica del país. Hemos llegado al final de esta misión. Para cerrar, los dejo con una presentación del Tocayo Vargas en su visita a Zapatoca. Les deseo a todos una feliz semana. Nos vemos la próxima. ¿Qué hacemos aquí? Orgullosamente todos contestamos: somos colombianos, ¡viva mi país! Venimos de donde nace la alegría, hijos de la montaña y de la riería, donde una mula vale más que un avión y en donde a punta de cagajón hacemos una guerra civil. Somos mamagallistas de profesión, somos para ustedes con mucho amor, carrangueros, gente feliz. Somos de donde nace gente berraca, gente de pura racamandaca que no se arruga pa' camellar. Donde el demonio tiene que entrar pisando pasito y en donde ya nos importa un tito que todos nos quieran criticar. Somos coquetos y querendones, donde la fábrica de muchachos son por montones. Tenemos costa, tenemos valle, llano y montaña, donde no solo la marihuana es el producto de exportación. Tenemos oro y las más bonitas esmeraldas, donde el café crece por la pata y es el que tiene mejor sabor. Como el café de Cincelejo. Son las más bellas y dicen que las caleñas son las más buenas. La mujer del interior es más querendona, la santandereana la más hermosa y la costeña tiene más swing. Dicen que en Valle de Barro no hay fe alguna, pero no creo que haya ninguna como la reina de Medellín. En mi Colombia han nacido los más bacanes,
Nairo, Quintana, Jorge Barón, Shakira y James, el Nobel García Márquez y Pangele, Fernando Botero y el gran René, Juan Pablo Montoya en la sensación. Y producimos genios cada segundo, por eso en todas partes del mundo, colombianos a mucho honor. Bienvenidos a sonreír, somos muy colombianos, gente feliz. Bienvenidos a compartir, y con el tocayo Vargas a sonreír. ¡Oba! Vamos a alimentar la móimora. Estábamos preocupados por continuar nuestros estudios, por eso hablamos y trabajamos con el gobierno en el Pacto Colombia con las Juventudes, para sacar adelante la matrícula cero en estratos 1, 2 y 3. Una ayuda para los que estudiamos en instituciones públicas de educación superior, técnica, tecnológica y universitaria y que ya está asegurada a partir del segundo semestre de este año y durante todo el 2022, cubriendo el 97% de los jóvenes estudiantes en la educación pública. La idea es que se convierta en una ley y una ayuda permanente. Pacto Colombia con las Juventudes. El Pacto Joven avanza. Gobierno de Colombia.